cultos regulares se van a estudiar Zacarías, Segunda de Samuel, el Evangelio de Juan, Éxodo, y el viernes, si acaso hay la oportunidad de entregarse a Apocalipsis. Sí, sabemos que el fin de semana no se lo va a poder hacer. Lo tenemos, libro del profeta Zacarías. Aleluya. ¿Lo encontró, mis amados? Vamos a leer, por favor, el versículo número 7. Verso número 7. ¿Lo encontró? Zacarías, capítulo número 1, verso número 7. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Bueno, vamos, por favor, así a leerlo. ¿Sí? Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Le parece bien si lo leemos todo ahora? Sí, eso solamente el verso 7. Sí, dice el Señor: a los... Amén. Inclinemos nuestro rostro, ¿sí? Y pongamos esta disertación de la palabra en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Padre Celestial, te pido encarecidamente, Señor, que tu gracia, tu poder y tu misericordia se manifieste de una manera especial, Señor, sobre este pueblo. Acelera, Padre, los pasos del imploro de tus hijos, Señor. Necesitamos, que Dios, que todo el pueblo del Señor pueda acrecentar su fe. Y la única forma, la única manera de hacerlo es prestando oído a tu palabra. La fe viene por el oído, oh Dios, y el oír de tu eterno evangelio. Señor, ayúdanos. Quita de mí, quita de tu pueblo toda pesadez, toda cosa contraria, Señor. Tú la sabes, tú la conoces más que nadie, Señor. Te lo imploro, Padre. Trata con cada uno de nosotros, que podamos no solo sentirte, que podamos, Señor amado, experimentar algo más, oh Dios, que un sentimiento. Necesitamos, Señor, oh Dios, estar inmersos donde tú estás. Allí, oh Dios, donde tu Espíritu liberta, donde tu Espíritu lo llena y los hace absolutamente todo. Allí quiero estar yo, Señor. Cristo nos ha dado esa apertura. Permíteme hoy, Señor, conforme a tus misericordias, ministrar esta palabra con autoridad, con poder, con sabiduría, Señor. Oh Padre, porque el pueblo de Dios está ávido de ti, necesita, se encuentra sediento, oh Dios, de una palabra fresca, de una palabra, Señor amado, Padre, que rejuvenezca, Señor, sus huesos secos, Señor. Solo tu Espíritu tiene la capacidad de dar vida a lo que está por perecer. Señor amado, en tus manos estamos, mi Dios, creyendo que tú harás la obra. Te doy gracias una vez más en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar el estudio como tal del versículo 7 en adelante, ya se dio obviamente hace 2 enseñanzas pasadas la introducción del libro de Zacarías, el cual se decía que este libro o este profeta apareció en el momento exacto antes de que la obra del Señor al parecer quede detenida en los tiempos de Darío, el emperador, en este caso de Ciro, dentro de una época muy difícil para los judíos. Sí, ya esto, insisto, lo he dado como introducción en las 2 primeras enseñanzas del libro. Ya usted reconoce que este libro fue escrito en los tiempos de Esdras, en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Nehemías. Y allí, en ese momento, todo el pueblo que volvió de Babilonia hacia Jerusalén estaba en la penosa encrucijada de saber si la obra o no se detenía.
Habían salido escritos, recordará usted, por parte de Sanballat, por parte de Tobías y de Gesem, principales dentro del entorno propiamente de, diríamos, de la región, ¿sí?, de Samaria, también de Jerusalén y ciudades aledañas. Había salido maliciosamente un oficio a Darío diciéndole de que los judíos querían reconstruir la ciudad juntamente con sus muros para sublevarse en contra del imperio babilónico. Esto gestó de que Darío mandara un edicto, un decreto real para que detuviera la obra hasta segunda orden. Llamado, justamente es allí donde Zacarías fue enviado de parte de Dios a este remanente. Ya veíamos de qué manera Dios exhortaba del verso 1 al 6 al pueblo a que no solamente se dediquen a reconstruir lo que Dios les había dado, obviamente, la oportunidad para hacer, sino que lo hagan no contemplando los mismos errores que en este caso, que sus padres, sus generaciones pasadas habían cometido, sino que entienden su camino para que la construcción no solamente sea física, sino también haya una construcción espiritual en sus corazones. Hermano, es hasta allí el estudio de la semana pasada. Ahora, en el versículo 7 en adelante, ¿sí?, esto lo vamos a ver o lo vamos a considerar por medio del estudio de 8 visiones. Ojo, 8 visiones que Dios le dará a Zacarías. Cada visión tendrá obviamente diríamos así, tendrá una especie de cumplimiento en los escenarios a través de las dispensaciones de tiempo que Dios irá poco a poco hilando para el futuro de la nación de Israel. Y estas visiones iniciarán de primera mano, en el versículo 7, con el estado de cómo se encuentra Israel hasta la última visión que será el advenimiento del Mesías. Sí, todo ese proceso en las visiones tiene un solo objetivo: tratar de traer al pueblo consolación y esperanza para que no decaigan sus manos, sí, no solamente en su Dios, sino también en su obra. Y de allí yo desprendo para esta primera gran visión, desprendo el tema de esta noche. ¿Tienes fe en Dios? Tienes que tener fe en su obra. Es un título un poquito grande o una frase un poquito extensa, pero es meritoria para poder dar inicio, ¿sí?, en el estudio de esta primera gran visión del profeta Zacarías. Y querido hermano, ¿tienes fe en Dios? Ten fe en su obra. Es algo que no podemos separar, es algo que no podemos desligar. Mucha gente, de hecho, mi amado, para poder desarrollar esto, es importante considerar de que todo el pueblo tiene fe en Dios, pero no tiene hoy por hoy, no tiene fe en el compromiso que él ha adquirido en Dios para servir en su obra. Y eso, mi amado, es como tratar de decir: estoy casado, pero no tengo mujer, o no tengo las responsabilidades del matrimonio. Eso sería absurdo separarlo, ¿verdad? No se puede decir que estoy casado y no tengo responsabilidades. Entonces, esta primera visión va a empujarnos justamente a eso. Tú tienes a Dios en tu corazón, has depositado tu fe en Dios, hermano, de manera implícita también lo deberías de tener con su obra. ¿Sí? No se puede tener fe tampoco en la obra y estar exento de Dios. Es algo dual, es algo que debe de estar como el eslabón de una cadena unido, estrechamente unido, porque no se puede, llamado, hacer una cosa olvidándonos de la otra. No podemos decir que yo estoy aquí enteramente al servicio de Dios y no obedecer a ese Dios, o no depositar mi confianza en ese Dios. O a la inversa, decir que tengo confianza en Dios y ser totalmente ajeno a su llamamiento, es decir, a la función que me compete en Dios realizar. Ambas cosas deben de ir de la mano. Ahora bien, ¿cuál es el contexto en el versículo número 7? Es necesario, diríamos, poco a poco comenzar a hilar un poco más fino en el contexto, diríamos, de la época. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Mi amado, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando se ve en el versículo 7, si volvemos a Zacarías 1, verso número 7, el texto nos hace saber lo siguiente. Dice: a los 24 días del mes 11, el mes 11, sí, que es el mes Sebat, dice aquí,
en el año segundo del reinado, obviamente, de Darío, vino, dice la Escritura, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Ahora, este pasaje o estas palabras, estas líneas no tienen mucho sentido para nosotros en la actualidad, porque son ajenas al contexto cultural de la época, obviamente. Pero si lo quiero pasar al calendario juliano, si al calendario, diríamos ya, romano, si llamado, estaríamos hablando de esta fecha aproximadamente el 15 de febrero del año 519 a.C. Ahí como que ya nos encuadramos un poco mejor en la historia. 519 años antes del nacimiento de Cristo, por una fecha aproximada entre unos calculan el 20, otros dicen el 18, pero vamos a poner la media. El 19 de febrero, 519 antes del nacimiento de Cristo, vino esta visión, o vendrán las visiones que tendrá, en este caso, el profeta Zacarías. Esto, mi amado, insisto, tendrá como principio el poder darle al pueblo la esperanza de no solamente confiar en el Dios de sus antepasados, sino también de poner fe en la obra que van a realizar. Y para ello el pueblo, obviamente, necesita, como lo que se necesita ahora, hoy más que nunca, se necesita fe depositada en Dios y fe depositada en su obra para que ésta no decaiga. Amén. Si hoy por hoy, llamado, algo la iglesia no puede darse el lujo de hacer es cruzarse de brazos. Imagínate, tú ya con pandemia, te mando como referencia lo que estamos pasando, tú con pandemia de por sí, hoy por hoy, ya estás experimentando muchas limitaciones, sobre todo financieras. Pero así también tú sabes que hoy por hoy, con estas limitaciones en cuanto al tiempo, hay que trabajar a tiempo y fuera de tiempo para suplir esas necesidades. Lo mismo, mi amado, ha de acontecer en el plano espiritual. Lo mismo. Pero parece ser que hay muchos creyentes que han tergiversado, en este caso, digamos, la aparición de este mal en la tierra. Es como que han dicho, la pandemia apareció, yo me siento, yo me cruzo de brazos o doy la espalda. O solamente me concentro en mi fe en Dios, pero no mi fe en su obra, porque no se puede salir. No estamos equivocados. Por lo menos, esa no es la intención de Dios cuando Él permite las pruebas. Ahora, volviendo al texto, mi amado, insisto, aproximadamente, si allá en el año 519 antes de Cristo, así, digamos, a mediados del mes de febrero, como lo dice, y ya tomo el día preciso, dice, a los 24 días del mes undécimo, estaríamos hablando del 24 de febrero, queriéndolo poner bajo en la misma marquesina bíblica. Mi amado, dice que allí recibiría ¿quién? Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Entonces la misma presentación que tiene en el verso 1, por cierto. Sí, allí recibiría la primera manifestación de una visión. Ahora, no sabemos si esa visión, dicen algunos que fue recorrida, es decir, que en una sola noche Zacarías recibió las 8 visiones. Lo dudo. Si acaso diríamos, habrían que pasarlas a papel y pluma. ¿Sí? Muy difícil que alguien pueda ser tan detallista con todo lo que se va a encontrar en el libro del profeta Zacarías, ¿sí? Para considerar tanto en tan poco tiempo. Esto debió haber sido para mí el inicio, esa fecha, el inicio para poder recibir paulatinamente visión tras transmisión, en un lapso obviamente no determinado. No sé cuánto tiempo Dios tomó, pero sé que cuando inició al hacerlo. Y esto también, mi amado, aporta algo espiritual a nuestras vidas. Mi querido hermano, puede ser, yo no tampoco quiero desestimar el poder de Dios, puede ser que tú puedas recibir de parte de Dios un todo en un muy corto tiempo. Esto es bonito porque cuando uno recibe mucho en Dios, mi amado, uno al inicio trabaja al 110% en la obra. Pero, como se recibe tanto en tan corto tiempo, tiene como efecto negativo el que nosotros, mi amado, poco a poco nos vayamos desgastando o vayamos, diríamos, bajando la intensidad en el servicio.
de allí que sería mucho mejor poder recibir de Dios poco a poco su plan, para que también cada vez que lo recibimos vayamos renovando fuerza tras fuerza tras fuerza en el propósito de Dios. Sí, mi amado, le digo esto por una sencilla razón. Yo tengo como creyente ya, voy casi para 30 años. 30 años, mi amado hermano, ya estoy viejito. 30 años como creyente, ya 20 de edad, desde cuando lo conocí, ya estoy acariciando casi los 50, medio siglo. Claro, y he escuchado tanto, he visto tanto, he podido, digamos, tener roce con muchos creyentes que de una u otra forma me han compartido cómo empezaron en el ministerio, o cómo Dios en su debido momento les dio todo de golpe. Parece mentira, hay digo yo, servidores del Señor que reciben todo de inicio, todo, diría cualquiera, casa, cama, dame y chocolate. He visto, mi amado, cómo hay ministerios que se han gestado así, de una manera, digamos así, rápida. Y uno dice, wow, sí, hermano, al año yo ya tenía iglesia, al año saqué personería jurídica, al año Dios nos dio carro, al año el Señor nos dio una gran membresía, al año hubieron muchos ministerios, al año Dios nos colmó de todo. Pero a través del tiempo, lo que empezó con gran glamour y con trompetas y con címbalos, al poco tiempo, a los 5, 7, 8 años, mi amado, se ha perdido, ojo, la consistencia de lo que Dios dio de golpe al inicio. A veces es mejor, claro, no somos quienes para decirle a Dios cómo tiene que trabajar, pero a veces es mejor ir recibiendo el alimento cucharada por cucharada. A veces es mejor, mi amado hermano, porque uno comienza a apreciar las cosas de Dios, poco a poco nos va permitiendo experimentar, porque eso como que mantiene, diríamos, viva la llama dentro de, obvio, de la labor a la que Él también nos compromete. De allí que el tema de esta preciosísima noche es, ¿tienes fe en Dios? Ten fe también en su obra. ¿Tienes fe en Dios? Ahora yo una pregunta. ¿Tienes fe en Dios? ¿Le has creído a Dios? Si le has creído a Dios, mi amado, ¿por qué no estás en su obra? Esa es la contrarréplica que a cualquiera de nosotros le podría llegar a causar algo, algún tipo de inconveniente en el corazón. Si tienes fe en Dios, ¿por qué te has abierto de su obra? ¿Por qué te has distanciado del compromiso en el cual, del compromiso en el cual Dios te metió allí? Porque no fuiste tú, fue Dios el que te involucró en su obra. Ahora, cuando vamos a la Escritura, avanzo obviamente, ahora en el verso 8 vamos a sumergirnos dentro de la primera visión, entendiendo esto. Mi amado, una visión es considerada, quisiera abrir un poquito el abanico, es considerada tal cual como que si fuese una profecía hablada. Una visión que podría ser de manera consciente o de una manera inconsciente. ¿A qué me refiero? Una visión de Dios puede ser manifestada de manera directa con el involucrado. Es decir, Dios te la puede hacer saber estando tú despierto, completamente con tus 5 sentidos. Y algo puede llegar a tu mente de parte de Dios. Esto era muy frecuente en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando Dios quería manifestar su voluntad a falta de la Biblia como tal. Usaba muchos mensajeros, usaba personas, o ángeles personificados en personas, o ángeles de una manera ya mucho más todavía sublime, celestial, para dar a conocer su voluntad. Pero también Dios podía utilizar en el sueño, podía utilizar Dios la manifestación de representaciones espirituales para que ellos buscasen de Dios su interpretación y luego las escriban y las puedan enseñar a su pueblo. Hermano, esta visión obviamente no nos da las características de cómo surgieron, pero sí nos da, mi amado, que esta visión venía por medio de un mensajero divino, hablando de un ángel, el ángel de Jehová. Ahora, cuando vamos al versículo número 8, acompáñame por favor, dice el texto, vi de noche. Ojo, vi de noche. Ahora, ojo con esto. Aquí, y por eso resalté esta introducción del verso 8,
veo un sentido en toda acción aquí. Ojo con esto, Él dice, vi de noche. Estamos hablando, mi amado hermano, de que el profeta pudo llegar a palpar, por así decirlo, de una manera visual, si lo que Dios habría de darle a conocer. Mi amado, qué bien cuando Dios nos permite ver sus planes. Sí, duro es cuando el Señor a veces, digamos, los oculta de nosotros, pero igual nos dice que lo hagamos. Allí es cuando uno dice, pero Señor, ¿cómo quieres que haga esto si no me has mostrado nada? Como lo que pasó con Abraham. Abraham, Dios le dijo, mira, ándate de tu tierra, de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Diría cualquiera, Señor, pero no me estás diciendo nada, dime a dónde quieres que vaya, hasta para poder salir de la ciudad y saber qué carretera voy a coger. ¿No te parece? ¿No? Tú dices, a ver, imagínate que Dios te diga en este día, quiero que te vayas de Guayaquil a un lugar que yo te voy a mostrar. Amanece mañana y tú dices, ¿a dónde agarro? Vas al terminal y boleto, ¿para dónde pides? ¿Para dónde pides el boleto? Tirarás una moneda, bueno, si es para la sierra, pues que salga cara, si es para el oriente, que salga sello. Así vas a definir. Es duro tratar de manifestar, mira, el propósito de Dios en tu vida cuando no hay una dirección concreta. Pero el profeta recibe de manera presencial lo siguiente y dice, vi de noche, y he aquí, dice la Escritura, un varón que cabalgaba sobre un caballo, dice allí, un caballo alazán. Ya mismo vamos a ver esos aspectos, ¿no? Pero vamos a lo más medular. Si un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él habían caballos alazanes, luego dirá overos, y también, ¿qué dice? Y caballos blancos. Ahora, para esto, mi amado, siempre me ha gustado, y no va a ser la excepción el día de hoy, poder utilizar otras versiones bíblicas. Esto siempre será bueno para poder expandir un poquito más nuestra comprensión dentro del estudio de la palabra. Ahora, leeré de la traducción del lenguaje actual como para que usted pueda también ir conmigo en la correcta, sobre todo entender de las palabras. Leo el versículo número 8, nos dice el Señor aquí. Era de noche, dice en la traducción del lenguaje actual, era de noche y vi un hombre que montaba un caballo de pelo colorado. ¿Eso qué vendría a ser? Alazán. Ahora, hay quienes traducen el término como rojizo. Sí, alazán también se lo puede entender como el color rojizo. Acá lo pone como color de pelo colorado o de mecha, sobre todo los que hay a la altura del cuello de los animales. ¿Sí? Dice aquí, de pelo colorado. Ese hombre estaba parado en medio de un valle. El valle estaba lleno de esos arbustos conocidos que la Biblia claro determina como mirtos, ¿verdad? Sí, y luego dirá, si ese hombre estaba parado en medio de un valle, el valle estaba lleno de esos arbustos conocidos como mirtos, detrás de él habían otros hombres que montaban caballos de pelo colorado, cafeces y blancos. ¿Sí? Es decir, rojizos, cafeces y colores blancos. Ahora, yo entiendo, mi amado, que esta primera manifestación de la visión tendrá un sinnúmero de significados. Sí, y esto obviamente vamos a tener que verlo no necesariamente en Zacarías. Vamos a tener en consideración, sí, obviamente referencias ya hasta del mismo Apocalipsis. Pero, ¿qué es lo que representa qué es lo que representa para Zacarías este primer indicio de la visión? Aquí sí quisiera, por favor, que apuntara, porque yo creo que más que cualquier otra cosa, Dios, mi amado, quería revelar algo a través de esta primera visión. Si tiene donde apuntar, qué bueno. Igual le voy a dar una pequeña pauta. Amado, déjeme ir por acá, a ver, si aquí está. Esta primera visión, ojo, revela el plan de Dios para un Israel estático. Ojo, ¿recuerda que la obra de Dios estaba
estaba detenida, estaba parada. Sí, la mano de obra estaba prácticamente, detenida de una manera sorpresiva. Sí, y continúo leyendo esto. Sí, la primera visión revela el plan de Dios para un Israel estático. Las naciones paganas estaban, de una forma reposada, pero Dios comienza a anunciar un propósito, para poderla restaurar. Eso en esencia, ojo, en esencia, esto llevará a cabo la primera visión. ¿Cómo lo hará el Señor? Obviamente, aquí hay algo que considerar de manera especial. Cuando uno lee, mi querido hermano, en esta primera visión, el primer escenario del versículo 8, dice la Biblia que había un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. ¿Qué cosa era alazán? Pelo rojizo, o los pelos colorados, o rojizo. Ahora, este primer personaje, mi amado, está allí, está en el escenario de la visión, como alguien que tiene la labor de ser un mensajero a carrera. Ojo con esto, como una especie de atalaya. Yo no sé si usted ha estado en los estudios, creo que sí, la mayoría. Sí, cuando David estaba en medio de las guerras, ¿se acuerda usted de los mensajeros cómo corrían para poder llevar las buenas o las malas nuevas, de las batallas que se contemplaban en medio de las naciones e Israel? Claro, este primer jinete en este caballo tendrá esa designación. Él estará allí presentándose como el mensajero para poder traerle, en este caso a Zacarías, el desenlace de qué es lo que acontecerá. Ahora bien, cuando uno va a la Escritura y ven conmigo el libro de Apocalipsis, quisiera ver este mismo texto bajo ya una dispensación futurista o apocalíptica. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, veamos dentro de este mismo escenario, otro desarrollo. En el capítulo 6, acompáñame por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Dice el Señor, libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Ojo, voy a dar solo la referencia, no voy a explicar Apocalipsis porque eso es estudio propiamente del día viernes, ¿no? Pero voy a tocar la referencia. Dice allá en el capítulo número 6, versículo número 4. Aquí se presentan los colores, pero con diferentes nombres, porque las épocas son diferentes. De allí, obviamente, diríamos que no va a encontrar el mismo color alazán, posiblemente como lo encontrará acá en Apocalipsis. Dice en el versículo 4, y salió otro caballo bermejo, que en pocas palabras es de color rojizo también, otro caballo bermejo, y al que lo montaba, dice acá, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio, dice a ese jinete, ¿qué cosa? Una gran espada. Es como que si tuviese este jinete el poder de influenciar a las masas para que estén listas o dispuestas para la guerra. Ahora, no digo que esto sea lo que dice, ojo, Zacarías. Solo tomo la referencia. ¿En qué sentido? Mi amado, Dios no es la primera vez que utiliza dentro de las visiones manifestaciones de caballos. Claro, un caballo, por lo general, bíblicamente, siempre está asociado como una herramienta de guerra. Eso sí. Un caballo siempre está representado en la Biblia, cuando lo vemos en escenarios de visiones, de profecía, como instrumentos que Dios, o animalitos que Dios utilizaba como instrumentos para la guerra. Esto es importante, mi amado. ¿Por qué? Porque eso de una u otra forma nos prepara dentro de esta primera visión de que Dios quería de una u otra forma advertir que su pueblo, por lo menos los que habían de construir, estaban expuestos a una lucha constante. Ojo con esto, mi querido hermano. Tú tienes fe en Dios, debes tener fe en su obra, pero también debes de saber que cuando te dispones a creerle tanto a Dios como a lo que Dios te manda hacer, vas a tener oposición en tu contra. Si vas conmigo hasta ahí, ¿verdad? Vas a tener oposición. Tener fe en Dios y poner fe en lo que Dios te manda hacer no significa que todo se va a hacer, como decimos nosotros, todo va a ser color de rosas.
De hecho, y usted creo que me ha escuchado en otras enseñanzas, mi amado, no necesariamente las puertas se te van a abrir. Como en nuestra penosa, a veces en nuestro penoso prejuicio decimos, es que si es de Dios, todo se va a dar. ¿Verdad que así le decimos a veces a las cosas? Si este evangelio es de Dios, hasta el boleto me lo van a regalar. ¿No? Si es de Dios, que yo me case con esa persona, hoy tiene que venir con polines verdes y con zapatos rojos y camisa colorada y pantalón blanco y una gorra multicolor. Y justo viene así. ¿Y cómo se va tu nombre? No sé, con traje de un circo. Bueno, está bien. No necesariamente, mi amado, todo tiene que venir en bandeja de plata para poder yo decir, esto es de Dios. Ya Dios, en esta primera visión, a Zacarías, porque la visión primero está siendo dada a Zacarías, y él tendrá, obvio, luego veremos en el desarrollo, que Dios le comenzará a dar las pautas para el pueblo que está así en las murallas. Y el pueblo, mi amado, ¿sabe cuánto tiempo estará paralizado? Esto es espantoso. El pueblo estuvo casi paralizado alrededor de 15 años. Cuando el decreto llegó, Darío tuvo que ser reemplazado, tuvo que salir del trono y tuvo que reinsertarse Ciro como el nuevo emperador para que él dé la aprobación de que la obra vuelva otra vez a su curso. 15 años de paralizamiento, de una paralización total. El diablo había logrado su propósito. Y hoy por hoy, parece mentira, amado, pero también no quiero olvidarme de nuestro adversario, el diablo. El diablo hoy por hoy, con esta pandemia, ha logrado paralizar una gran cantidad de obras de parte, obviamente, que han sido levantadas de parte de Dios. Hoy por hoy, Satanás tiene a muchos ministerios totalmente de brazos cruzados. Escuchaba el otro día, hoy día escuchaba algo que decía, que le habían hecho una pregunta a un pastor por las redes sociales. Le dicho, dígame, la reportera le ha dicho, dígame, ¿por qué usted no cierra la iglesia? Bueno, el pastor contestaba muchas cosas, pero esa pregunta no le había dado una respuesta definitiva. Y ya se terminaba la entrevista y la moderadora le volvió a preguntar, dígame, pero ¿por qué usted no cierra la iglesia? Y el pastor, mirándola así, le respondió diciéndole, ¿a usted le gusta comer? Digo, sí, como toda persona, y le gustaría que le invite a comer. Bueno, si usted cree conveniente hacerlo, no hay problema. Listo, la invito, pero por Zoom. Digo, pero si me invita por Zoom no como nada. Exacto, le dice. Es exactamente igual. Yo hago lo mismo. Yo no puedo invitar a comer al pueblo palabra de Dios por un medio por el cual yo sé que no se van a edificar. No será igual. Mi amado hermano, es que si el pueblo entendiera quién está, yo sé que Dios ha permitido, yo sé, ojo, que Dios ha permitido la pandemia, pero yo sé quién tiene los hilos de esta pandemia manejándola a su antojo. Y la iglesia, amado, no puede cruzarse de brazos sabiendo que desde el momento que tú le creíste a Dios y que creíste en el servicio que Dios te había encomendado, tú no te podías haber dado a pensar o a inclinar de que Satanás te dejaría tus anchas para que hagas lo que tienes que hacer en Dios. Él se iba a levantar, él iba a mandar caballos, él iba a manifestar también resistencia para que la obra de Dios no continúe su curso. Y mucho más, mi amado, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Sí me está entendiendo? Dice aquí en el versículo 8, este caballo alazán, o de pelo colorado, como lo dice la traducción del Pascual, o rojizo, hermano, es evidente que su color como tal, manifiesta el tono propiamente de la sangre. Ese color, mi amado, se asocia muchas veces con sangre.
que como se lo podía ver posiblemente aquí, por eso aquí la referencia de Apocalipsis capítulo 6, verso 4, ese jinete que era Bermejo tenía una espada en su mano. La obra de Dios, mi amado, sufrirá violencia, dice la Biblia, y solo los violentos la pueden arrebatar. Gente dispuesta a padecer y a sufrir. Mi amado, no sé de qué estás hecho, pero si tú eres de Cristo, tú estás hecho del Espíritu Santo. Y Él, mi amado, te dará la durabilidad y la resistencia para poder lograr tus objetivos. Si tú eres de Dios, mi amado, tu material es el Espíritu Santo. Usted dirá, sí, hermano, pero no me siento a veces tan potente como quisiera. Sí, es verdad. Humanamente Dios ha depositado ese poder en vasijas de barro. Eso es normal. Y como vasija nos sentimos delicados, nos sentimos susceptibles, frágiles, cansados, agotados. Pero, amado hermano, el Espíritu de Dios renueva las fuerzas de este cántaro. Así estén, amado hermano, con un intento de Espíritu. Y lo hace para que el poder de Dios se perfeccione, como se lo dijo a Pablo, en nuestras debilidades. Este caballo sale entre los mirtos, es decir, sale entre los arbustos. Cosa curiosa. Es decir, es como que si hubiese estado escondido. De repente salió el caballo. Es que esto es importante, hermano. Cada detalle, por eso es que a veces nos tomamos hasta años en hacer el estudio. Y Zacarías va a tomar su tiempo. Y vamos a tener de una u otra forma ciertas conexiones con Apocalipsis, que viene bien porque hemos empezado a estudiar ese libro. Hermano, comienza a darnos a entender cómo también trabajan, mi amado, las fuerzas espirituales de maldad. Al salir de entre los mirtos es cosa curiosa porque un caballo por lo general no se esconde, a no ser que el jinete lo lleve a ese lugar. A no ser, obviamente, que sea a propósito que esté escondido. Es como que estuviese esperando la oportunidad de sorprendernos. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Mire que no estoy dando muchas referencias, pero estoy trayendo a cotación a ella. No os sorprendáis del fuego de prueba que habrá de sobrevenir sobre vosotros, como que si alguna cosa extraña estuviera pasando. ¡Ay, la nueva cepa! ¿Es normal que un virus mute? Sí, es muy normal. No te sorprende, no te asustes, amado. Decía el día de ayer en la transmisión en vivo que tuvimos en las redes, mi amado, el virus ha venido. Yo sé que esto a mucha gente no le va a causar tanto agrado, pero el virus ha venido para quedarse. ¿Qué te puedo decir? El virus ha venido para quedarse. Y como todo virus, mi amado, tratará hasta con los dientes de no darse por vencido. Y buscará las veces que tenga que hacerlo para tratar, obviamente, de superar las defensas del organismo. Que en algún momento haya una buena cura, sí lo habrá, no digo que no, pero el virus ha venido para quedarse. Pero, amado hermano, Cristo también vino para quedarse. Y Él no va a dar su brazo a torcer hasta que nos tenga junto a Él. Dice la Escritura, versículo número 9. Entonces, mira, al ver este primer escenario, recordando que está ahí Zacarías viendo, ojo, él está viendo esto, y claro, nosotros hoy por hoy tenemos toda la Biblia para poder cotejar, para poder sacar conclusiones, pero Zacarías no la tiene. Zacarías hace lo que cualquiera de nosotros haría luego de tener una visión o un sueño. Levantarnos y decir, ¡ay, Señor, qué es esto! ¿O no? ¿Verdad? Claro. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor? ¿Sí? ¿Qué son estos, Señor? Y allí, ojo, vemos a un ángel. Ese ángel, obviamente, es el que cabalga este caballo de color rojizo o pelo colorado, como a usted lo pueda recordar mejor. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Amén.
Yo te enseñaré lo que son estos. Hablando no necesariamente de él montado sobre el caballo, sino también de todo el escenario, de esa hondura, como lo dice la Escritura, que es un valle. También detrás de él, ¿quiénes venían? Caballos, no uno, muchos. Caballos, dice allí, alazanes. ¿Qué color eran los alazanes? Cafeces o grisáceos, dicen algunos. Sí. O rojizos, perdón, alazanes, pero rojizos, overos, que son cafeces, y por último, caballos blancos. Él le dijo, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo me enseñaré lo que son estos. Verso 10, puedes leerlo, por favor. Ahora, aquí hay algo especial, mi amado, que yo quisiera manifestarte. Insisto, siempre, recuerda que aquí estudiamos la Biblia, nunca olvides traer tu cuaderno, tu pluma, para que puedas apuntar cosas que posiblemente no están en la Escritura, pero que sí aportan a la Escritura para nuestra mejor comprensión. Mi amado, ¿qué representa esto? Recuerda, vuelvo a leer el verso 10. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y claro, me nace una gran interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué? La típica pregunta de los niños cuando están creciendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué sale el agua por la tubería? Bueno, porque por aquí la empresa de agua potable le manda. ¿Y por qué? Ahí está. Ahora, ¿qué manifiesta? Ahora, se le presenta estos mensajeros como si, o este mensajero, hablando del ángel, se presenta como una especie de, ¿cómo digo? Como de ayudante o de guía a Zacarías, tal cual como lo recibiría también el apóstol Juan en la isla de Patmos. Sí, es decir, Dios primeramente utiliza a alguien que es un ángel para comenzar a darle a Zacarías revelación. Esto es importante, mi amado, porque Zacarías pudo haber interpretado muchas cosas. De hecho, si no tenemos la Escritura como la viviéramos, mi amado, todo el mundo le haría decir a la Biblia cualquier cosa. Ahora, Dios primeramente se provee de un mensajero fidedigno, un ángel. Los ángeles son mensajeros divinos. Los ángeles han tenido y tienen participación activa en toda la Biblia, trayendo no solamente un mensaje, sino también siendo ellos ejecutadores de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué representa todo esto? Mi amado, cuando hablamos de aquello, quisiera que apunte lo siguiente. Este ángel le hace saber a Zacarías, ¿sí?, para que pueda enterarse de que llevan un informe al gran gobernante del universo. ¿Quiénes? Los jinetes que van en los otros caballos. Ojo con esto, repito, se presentan estos mensajeros como para dar un informe al gran gobernante del universo acerca de todo lo que acontece en la tierra. Especialmente Israel como pueblo escogido y a su vez también con todo lo que habría de implicar las naciones circundantes. Ahora, aquí, mi amado, vamos obviamente a hilar fino. Ojalá que el tiempo nos pueda dar. Mi amado, estos caballos, estos jinetes de diversos colores, obviamente cada uno de ellos con su color tiene su propio significado. Ahora, eso lo vamos a analizar en breve. En el versículo número 10 dice en la parte final, estos son los que Jehová, ojo con esto, estos son los que Jehová dice aquí, ha enviado a recorrer la tierra. ¿De dónde salieron estos jinetes? ¿De dónde salieron estos caballos? Fueron enviados de parte de Dios. Tómalo como juicios, tómalo como, ¿cómo te podría decir? De pronto como ejecutadores de misericordia, tómalo como tú quieras. Pero hay algo que no puedes dejar pasar por alto. Dios es el que los ha enviado. Muchos de nosotros, cuando sobre todo se trata de desgracias o de calamidades universales, decimos, ¡ay, Señor, nos has abandonado! No, Dios los ha enviado. Ten por cierto esto.
Mi amado, yo hoy por lo menos en este fin de semana, veía, mi amado hermano, no solamente al Brasil, que ha sido una noticia bastante consternadora por la gran cantidad de mortandad que está causando el virus. Y hoy por hoy, con una nueva cepa denominada P1, me parece que es, si no me falla la memoria, está atacando de manera directa a los jóvenes. Y me quedé pasmado al escuchar en el Brasil los porcentajes, no solamente de contagios, sino los porcentajes de muerte cuando adquiere un joven el virus del coronavirus. De cada 10 jóvenes que se contagian, 4 mueren. Estamos hablando de un 40%. Más posibilidades tiene un adulto resistir que un joven. Mira tú. Y mira que a veces los jóvenes dicen, no, eso es para los viejos se los van a caer. En los adultos mayores, la tasa de mortalidad es del 3% en general. Pero si 10 jóvenes se contagiaran del COVID, por la nueva cepa P1, 4 murieran. Es elevado, mi amado hermano, sumamente elevado en cuanto a estándares porcentuales. Ahora, la pregunta clave para asociarla obviamente con el texto de la Biblia es, mi amado, ¿quién envía esto? ¿Quién tiene a la larga el control de todo esto? Es Dios, mi amado. Ahora, usted dirá, pero esos son juicios, sí, el juicio, pero Dios también, mi amado, controla los juicios sobre la tierra. Y puede ser que use, así como usaba Faraón, para manifestar en él su poder. Dios también puede usar al diablo para manifestar su poder. Él utiliza, recordando las palabras de Pablo, instrumentos de honra y también de deshonra para hacer manifestar su gracia, su poder, su misericordia, pero también ejecutar su juicio. Mi querido hermano, cuando leemos en este texto, es Dios el que nos ha enviado a recorrer la tierra. Ahora, si uno va a Apocalipsis capítulo número 6, y volvemos nuevamente, por favor, allá. Retomemos nuevamente Apocalipsis 6. Quisiera algo adicional también topar con respecto a lo que se declara aquí en los sellos. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Lo encontró? Apocalipsis capítulo número 6, versículo 1 voy a leer, el verso primero. Solo para tomar esta referencia que tiene mucho que ver con lo que se lee en Zacarías, verso 10. Dice en el verso 1, vi cuando el Cordero. ¿Lo tiene? Y usted sabe bien aquí, por el contexto, que cuando se habla del Cordero estamos hablando de quién. ¿De quién? De Cristo, el Cordero inmolado, sí, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y de ahí en adelante, del verso 2 en adelante, comienzan a salir los jinetes con sus caballos. Ahora la pregunta es, ¿quién desencadenó todos estos juicios con los sellos? ¿Quién? ¿Quién? El Señor. El Señor. Usted dirá el Padre, no, el Hijo también. Porque Dios dice en su palabra que Él le ha dado todo juicio en su mano. Mi amado, retomando el capítulo número 1 de Zacarías, en el versículo número 11, y ellos, versículo 11 estamos, Zacarías 1, ellos, dice, hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Ojo con esto. Mira, estos otros jinetes con sus caballos vinieron de recorrer toda la tierra. Ahora, ¿haciendo qué? Eso sí, ya es una pregunta un poquito más, digamos así, de mayor profundidad. Ya lo veremos más adelante. Pero salieron de parte de Dios para llevar a cabo un propósito. Amén. Una vez que lo hicieron, obviamente la tierra, hablando de la tierra, habla de todos nosotros, porque la verdad, mi amado, el mayor interés de Dios en la tierra somos nosotros. Y no, cuando hablo de nosotros, no estoy hablando necesariamente de la iglesia, estoy hablando de la raza humana.
Ellos, al hacer lo que Dios les envió a hacer, regresan a aquel jinete que está en medio de los pirtos. Y allí, mi querido hermano, dice el verso 11, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los pirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra. Amén. Hemos recorrido la tierra. Y he aquí, esto es importante, dice aquí, verso 11, y he aquí la tierra está reposada y quieta. Ahora, ¿qué podríamos entender de este pasaje? O por lo menos de esta declaración de estos ángeles. Pareciera ser, mi amado, que la tierra, al estar quieta y reposada, es como que si estuviese dando a entender que se encuentra dormida. Yo sé que aquí usted puede ponerle mucha interpretación espiritual, podría decir: no, hermano, significa que el Espíritu de Dios tiene el control de todo, estamos en santa paz. Sí podría entendérselo, si acaso se habla de la iglesia, pero estamos hablando de todos los moradores, de la tierra. Entonces la cosa cambia, o por lo menos el énfasis es otro. Dice un comentarista lo siguiente: el programa de Dios parece estar, parece estar paralizado. Recuerda el contexto. Esto está siendo dado a hombres que están prácticamente arrimados a los muros, esperando ¿qué cosa? Esperando poder retomar la construcción tanto del templo como de los muros. Y allí ellos informan y le dicen: las naciones no hacen nada para socorrer ni tampoco para ayudar al pueblo de Dios. Y parece que el decreto para reedificar en verdad está por ser anulado. Ahora, mi amado, estos jinetes, quisiera leer por favor el versículo número 12, porque aquí está la respuesta en concreto. Estos jinetes salen a decirle al que está en medio de los pirtos: mira, la tierra está reposada, es decir, todo este avispero que se levantó en su debido momento para detener la obra, ahora está dormido. Y allí, mi amado, mira lo que dice el versículo 12 con respecto, a la respuesta de este ángel. Dice: y respondió el ángel de Jehová y les dijo: oh Jehová de los ejércitos. O sea, si la tierra está dormida, está tranquila, ya no tiene interés sobre el pueblo tuyo, si acaso se lo podría ver así, ¿hasta cuándo, dice aquí, no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de cuánto? Ya hablando de toda la migración que hubo. ¿Cuánto tiempo estuvo? 70 años. Claro, eso Dios se lo reveló al profeta Jeremías. ¿Cuánto tiempo, Señor, va a durar este cautiverio? Sí, 70 años. Al parecer, mi amado, todo estaba detenido. Mas, sin embargo, este ángel inspira a Zacarías, que siente también congoja en su corazón de poder saber y cuándo la obra continúa. Ojo, ¿cuándo volvemos a la obra? No sé si usted recordará los estudios que ya se lo dio aquí, tanto el estudio de Ezra como de Nehemías. ¿Usted recuerda cómo trabajaba ese pueblo cuando volvieron a reconstruir, a retomar la obra? Con una mano tenían la espada y en la otra ¿qué tenían? Lo que se podría utilizar para conclusión: el martillo, tenían el hacha, tenían la pala, es decir, con una mano para defender y con la otra para trabajar. Eso, mi amado, habla mucho. Con una me defiendo, con una yo creo que mi defensa es Dios, pero con la otra, mi amado, no puedo descuidar su obra. Con una estoy dispuesto a defender mi fe y con otra estoy dispuesto a dar mi vida para que la obra de Dios continúe. Y el ángel clama, y claro, Zacarías ve esto. Y él sabe que con las palabras de este ángel, hermano, que viene de parte de Dios, hay quienes dicen que esto es una manifestación de Cristo.
Sí, dentro de lo que es el estudio teológico, se habla muchísimo en cuanto a las manifestaciones de Dios a través de la Biblia. Una de ellas se suele atribuir como a Cristo como el ángel de Jehová. O también como el varón de la espada desenvainada allá en el libro de Josué. Mi amado, este hombre, si escucha las palabras de este ángel, al decir ¿hasta cuándo, Señor? Ya que la tierra está, ¿qué cosa por el informe? ¿Cómo está la tierra? En un completo reposo. ¿Hasta cuándo vas a seguir airado? Y dice en el versículo 13, y Jehová le respondió buenas palabras consoladoras. Y eso es lo que necesitamos hoy por hoy, la verdad que sí. ¿Quién de ustedes al prender? A mi esposa le gusta ver bastante los noticieros. Y a veces, claro, a veces lo repite demasiado. Y ya componga. Digo, ¿qué va a variar de la mañana a la tarde? Ya, a decir. De pronto al otro día como que ya hay algo nuevo, ¿no? Pero estamos plagados de malas noticias. Sí, plagados de malas noticias. ¿Verdad que es así? Me espanté cuando me hicieron llegar un video de la India. Sí, usted sabe que la India, mi amado, es el segundo país más poblado en el globo terráqueo. Sí, es el más poblado. Estamos hablando de aproximadamente, de que la India tiene un promedio de 1.400 millones. Ojo, 1.400 millones de habitantes. Ellos manejan su propia religión. Sí, ellos son a la verdad panteístas, es decir, creen en muchos dioses. Para ellos el río en el cual ellos pues, se hacen sus purificaciones es Dios, la vaca es un Dios, el elefante es un Dios, hermano, todo. A la rata le dan de tomar leche. Ellos pueden estar muriéndose de hambre, pero si la vaca está comiendo del plato de ellos, no hay mayor olor. Y me espantaba, hermano, porque al ver, y claro, luego de ver el video, ahondé un poco más viendo otro tipo de documentales. Hermano, allá estamos hablando de un contagio. Si actualmente en la India, mi querido hermano, hay, a ver, si te puedo equivocarme, hay 14 millones de contagiados. Casi todo el Ecuador. Aquí hay un promedio de 16 millones, creo, si no me falla por ahí la memoria. Sí, 14, todo el Ecuador, claro, la cantidad de habitantes también es demasiada. 1.400 millones son. Mira, el Brasil tiene 450 millones de habitantes. Ellos son prácticamente como cerca de ¿cuánto? De 3 Brasil. Pero claro, no tienen la dimensión que tiene Brasil. Son un tercio de Brasil. Y en ese tercio están metidos 1.400 millones. Llamado, se están contagiando allá, para mi sorpresa, cerca de 350.000 personas por día. O sea, se manejan estadísticas, pero que desbordan todo orden. Y están muriendo actualmente 2.500 personas por día. ¿Sí? Ahora, entendamos algo. Una cosa es lo que reporta el Ministerio de Salud y otra cosa es lo que pasa en las calles. Eso usted y yo creo que no necesitamos mayores números para poder saber de que siempre los gobiernos digan ¿cuántos están muriendo? 10, y cuando uno va por las calles ve como 100 muertos. Mi amado hermano, estamos plagados de malas noticias. Y obviamente Zacarías, sí, no tenía por lo menos la oportunidad de escuchar durante tanto tiempo algo nuevo para su nación. Y allí Dios, mi amado, le responde en el verso 13, tal cual como lo dice la Escritura. Le dice, y Jehová respondió buenas palabras. Y dice, palabras consoladoras. Me encanta esta expresión, porque esta visión tiene como esencia esto: alentar a un pueblo desalentado. Amén. Alentar a un pueblo desalentado. Y dice la Escritura, el ángel que hablaba conmigo, versículo 14,
Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé, hablando de celo, ¿sí? Hablando del celo, pero del celo de Dios, ¿por quiénes? Por su obra, por su casa, por su nación. Sí, hay cosas, mi amado hermano, que a la verdad en Dios son inmutables. Y una de esas es que Dios es celoso. ¿Celoso de qué? De lo que Él, mi amado hermano, ha hecho por nosotros esperando reciprocidad. Dios se dio todo por completo, con todo lo que tenía que hacer. Y por lo menos Dios anhela de nosotros gratitud. Sí, que por lo menos gratitud. Tú sabes que Dios, en Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 20, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con ningún ídolo, con nada que lo pudiera desplazar. Y Dios dice a su pueblo, celé con gran celo. ¿A quién? A Jerusalén y a Sión. Sión vendría a ser su morada santa. Hay quienes dicen que es el monte de Sión, pero estimo, mi amado, que Sión aquí representaría de manera más personalizada, sí, su casa. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Versículo número 15. Y estoy, ojo con esto, o sea, tengo celo. Es como cuando alguien dice, no sé si le ha pasado. A ver, pero quisiera aquí un poquito de honestidad. ¿Quién de ustedes son celosas? Yo entiendo, vamos con los hombres también, no hay problema, limpiando la pregunta. A ver, varones, ¿cuántos de ustedes son celosos? Que cuando su mujer de pronto hace así, ¿qué está claro? No, que unos zapatos, ¿qué zapatos? Usted no me va a dejar mentir. Por más que usted lo quiera negar, tanto hombres o mujeres, celo sinónimo de amor. Claro, el celo enfermizo obviamente es dañino, pero queriéndolo poner bajo la marquesina estandarizada, celo igual sinónimo de amor. O sea, te celo porque te amo. Si no te amara, haz lo que te da la gana. Creo que así se lo entendería. Por lo menos en Dios va por ahí el asunto. Te celo. Claro, Dios cela lo que ama. Pero no por ello, ojo, no por ello, Dios se reprime de la traición que ha recibido. Porque la Escritura dice en el versículo número 15, en el 14 al verso 15, que se encuentra airado. Es decir, tiene enojo guardado. Mira qué curioso, Dios nos pide a nosotros airados, pero no pequeños. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Llamado, qué curioso. Dios está airado. Se lo ve en esta manifestación de la palabra, en esta visión, como un Dios que lo guarda, sí, guarda su celo, obviamente, porque su pueblo le ha sido infiel. Y claro, su pueblo está los dioses paganos. Pero eso le ha hecho guardar en él su enojo. Y claro, 70 años, ojo, 70 años de cautiverio es un castigo que para muchos puede ser excesivo. Pero Dios ha mantenido a ese pueblo casi 1000 años entre todas las generaciones de los reyes. Los ha soportado casi 1000 años, guardando fidelidad aún con jueces y con reyes y con profetas que, digamos, malograron todo el propósito de Dios en su pueblo. Y Dios allí tolerándolos, perdonándoles, dándoles liberación, volviéndolos otra vez a insertar, bendiciéndolos, protegiéndolos, y el pueblo siempre pagándole con la misma moneda: la idolatría y la fornicación. Y Dios no puede dejar pasar por alto que, si bien es cierto, quiere dar palabras de consuelo, porque así empieza el texto, no por ello se exime de decirles cómo está Él en su corazón. Yo sé que nosotros queremos para nuestra nación, para el mundo,
queremos que todo esto pase. Pero Dios está airado al ver cómo lo que Él creó le dio la espalda. Dios está airado. Si Dios, mira que el mismo Dios dice en su palabra, que todo padre que ama, disciplina a su hijo. Si no lo disciplinara, no te manifestaría amor. Si Dios está haciendo lo que está haciendo con todo el mundo, con todos los habitantes de la tierra, es porque, amado hermano, aún permanece viva la llama de su amor, pero tenemos a un Dios airado en este tiempo. Y aún en medio de su enojo y de su ira, Dios todavía tiene palabras de consolación para él y para nosotros. Y esas palabras son la clave del ministerio de Zacarías. Esas palabras son justamente el complemento del tema de esta noche. Zacarías cree en Dios, pero también, mi amado, tiene que depositar su fe en la obra que Dios le ha encomendado. E irle a contar a los que están prácticamente creyendo de que Dios ya no va a hacer nada más por ellos para levantar su obra. Él tendrá la labor de ir, mi amado, y animar los brazos que están caídos y las rodillas que están paralizadas. Tú no puedes estar en reposo. Por lo menos el que ama a Dios, mi amado, no podrá estar de brazos cruzados. El Señor dice, concluyendo esta primera parte de la revelación, dice en el versículo 15, estoy o me encuentro, y mira cómo lo dice en el verbo activo, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Porque cuando yo estaba enojado, un poco solamente, es decir, cuando mi enojo estaba pequeño, por así decirlo, como cuando una madre le dice, mira, no me busques porque me vas a encontrar. Eso ya lo dice de manera contenta porque ya comienza a sentir algo en el corazón. ¿Ah? Se atiende, pero no está todavía en el punto de ebullición, pero lo tiene. Y dice, porque yo estaba enojado un poco, pero ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Y aquí nos encontramos, ¿qué hicimos? Ellos agravaron. Es decir, ellos ni siquiera al verme así trataron de inventar, sino que entorpecieron más el asunto, lo hicieron más grave. Mira, un buen hijo reconoce aún el fonema de las palabras de un padre o de una madre cuando lo llama. No es lo mismo que te digan, entra, ¿verdad? Así dicen a la mamita, ¿no? Entra. Y dices, ¡entra! Ah, no, ya va. Si tú con ese segundo entra, no entra, ya no habrá un entra, habrá un garrotazo. ¿Me explico, verdad? Mi amado, ¿cuántas veces Dios llamó a su pueblo para que venga? ¿Cuántas veces Dios no llamó a sus hijos para que se vuelvan, como lo dijo Jesús? ¿Cuántas veces quise recoger como la gallina lo hace con su pueblo? Pero no quisisteis. Ellos, dice la Biblia, agravaron el mal. Mi amado, ¿cuál será el desenlace de esta profecía? De la primera. Eso lo terminaremos de ver, Dios mediante, el próximo día lunes, si así Dios nos lo permite. Pero con buenas noticias, vamos a traer diapositivas. ¿Qué le parece? Amén. Para que no solamente quede grabada en su sentido auricular, sino también en su sentido visual. Amén. Para que de esa forma sigamos aprendiendo, sí, de una manera también más pedagógica, el mensaje de Dios. Si Cristo habló a tu vida, bien se lo puedes agradecer con muy fuerte a la clase. Aleluya. Quisiera concluir con una oración ajustada o atinada a esta última parte. Esa cita bíblica, y Dios declara en el libro de Salmo, capítulo número
48 lo siguiente. Grande es Jehová, dice el texto, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey.